Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Continuando con nuestra serie sobre mitos ministeriales, conversamos hoy sobre un tema bastante actual y polémico: ser una iglesia relevante. ¿Qué quiere comunicar esta idea de que es importante ser relevante? ¿Es algo positivo o negativo? ¿Qué dice sobre nuestros motivos? Acompañemos a Alex y a Marcelo en un episodio más, aquí en Entre Semana. Hablando acerca de mitos ministeriales, aquí Entre Semana, viendo diferentes mitos que hemos estado explorando. Algunos han sido mitos que nosotros hemos tenido que lidiar, con el cual hemos tenido que lidiar. Totalmente. Otros, pues han sido cuestiones que hemos visto a nuestro alrededor y mucho también ha influenciado cómo es que nosotros como pastores vamos atacando algunos temas. Y uno que creo que ha estado saliendo mucho más en estos últimos años, esta última década, podríamos decir. Bueno, quizás siempre, solo que nosotros nos dimos cuenta. Claro, o quizás hoy por el contexto cultural donde estamos, con la relevancia que tiene las redes sociales, ahora se ha tomado ahí ya lo escucharon en el título, en la introducción, ¿no? El mito de la relevancia, ¿no? Está de moda esa palabra, esa es la realidad. O sea, partamos de la base de que es una palabra que se usa en todo campo. O sea, oye, vas a hacer un negocio, estás haciendo un emprendimiento y lo que buscas es vender tu producto, y para eso buscas un montón de redes, pero todo lo resumes en un concepto: tengo que ser relevante donde estoy para que la gente compre mi producto. Claro. O, no sé, ofreces un servicio profesional y buscas la manera de ser relevante donde estás para que la gente vaya y contrate tu servicio. Y creo que para eso es necesario también definir bien cuál es el mito. Claro, partía hablando de relevancia en el sentido de que la palabra en sí no está mal. Sí, ahora, correcto. Metámonos iglesia y ahí surge el mito. Sí, y creo que el mito es, para alcanzar los jóvenes de hoy, es necesario ser una iglesia relevante. Okay. Entonces ¿qué es lo que pasa? Las iglesias van y tratan de cambiar la pintura, de cambiar su nombre, de poner una cafetería con barista, de todas cosas buenas, ¿no? Pero es como que si no hago esto, no voy a alcanzar a los jóvenes de hoy. Yo una vez estuve viendo si una iglesia me contactó para preguntarme acerca de un rebranding, diciendo tenemos que ser relevantes como iglesia, porque los jóvenes no llegan, entonces queremos cambiar la marca, queremos cambiar nuestra forma de normas de vestimenta y todo eso. Entonces, al final no lo tomé, porque dije, mira, la verdad no me estás pidiendo un cambio de marca, me estás pidiendo un cambio de cultura. Y eso no lo puedo hacer. Claro. Si me quieres pagar, lo puedo intentar, pero no. Entonces, yo creo que este mito es un mito que las personas mantienen y dicen, ya sé por qué no hay jóvenes. Es porque no somos relevantes. Ahora. O porque no llega gente nueva a la iglesia. Exacto, sí. Quizás la pregunta sería, ¿cuán amplio es esa palabra, relevante? Y en ese sentido, al ampliarlo, porque hemos visto que en cada uno de los mitos, tanto ministeriales como las series anteriores, siempre hay algo de verdad en este concepto de mito, ¿no? O sea, ¿qué hay de cierto en esto de ser relevante? El diccionario define relevancia como condición de relevante importancia, de significación. O sea, de que en el contexto donde estás tiene significado, eres un referente, por decirlo de alguna manera. Ahora, volvamos a la iglesia. Dijiste algo, si no somos relevantes, la gente no viene. ¿Cómo se mide la relevancia hoy? Hoy, estamos hablando hoy, 2023. Yo creo que se mide por redes sociales. Redes sociales, sí. Hay una idea de que si la iglesia no está en redes sociales, no existe. O sea, no existe nadie existe si no estás en redes. ¿No? Obviamente, perdonen los que no son tan jóvenes, pero dicen, ¡ay, yo tengo Facebook! No, eso ya eso pasó de moda para la cultura de hoy. O sea, estamos hablando aún de otros espacios donde está la idea de que, mira, si no promueves tú, o sea, vuelvo al mundo general, ¿no? Si no promueves tu producto, no promueves tu servicio, si como persona no existes en redes sociales,
pues no Sí. existes. Sí, y después también es el seguimiento, cuántas personas te siguen, cuando tú haces un live, quién llega, Claro. cuando tú haces una conferencia, cómo se llena, si te invitan a otros lugares, Si eres generador de contenido. Ujú. Si tú vas a conferencias internacionales, todo ese tipo de cosas va dando a entender cuán relevante eres. Ahora, yo creo que hay dos partes de esta cuestión de relevancia. Ajá. Yo creo que una es correcta y otra es de dónde viene este mito. Bueno, partamos por la correcta. Ajá. Partamos bien. Sí. Yo creo que hay una cuestión correcta en cuanto a relevancia cuando hablo acerca de... a ver, si alguien me dice, mira, yo creo que el mensaje Ujú. del domingo sea relevante para mí. Es decir, yo quiero que el que me esté transmitiendo el mensaje me lo pueda dar de tal forma que yo inmediatamente entiendo cómo aplicarlo para mi día a día, mi contexto, ¿no? De nada sirve una persona hablando acerca de algo y después bajar el concepto. Por ejemplo, sucede, qué sé yo, cuando estamos en un tema donde es mayormente para casados, ¿no? Entonces la aplicación es, bueno, entonces maridos amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Perfecto. Y todos los solteros ahí se quedaron como... Claro. Bueno. Lo que acabas de decir es súper importante. Hay un libro de John Stott, se llama La predicación, Puente entre dos mundos. Está en español. Y es un libro muy interesante porque él dice que cuando uno comparte la palabra de Dios desde un púlpito, el concepto de sermón, nuestra meta es generar ese puente entre esas dos culturas. Tengo que ir a la cultura, lo hablamos en nuestra escuela bíblica cuando hicimos principios de interpretación bíblica y dibujábamos un puente y ese es el gran desafío. Hay gente que va a la cultura y se informan, conocen contexto cultural, no sé, pienso en 1 Corintios y son especialistas en qué pasaba en la ciudad de Corinto. Y cuando predican, hacen una correcta exposición de ese mundo. Claro. Pero no necesariamente cruzan el puente para decir, bueno, eso de aquel tiempo tiene aún una aplicabilidad para nosotros de esta manera. Okay. O los otros vienen de este lado. Claro, o hacen una predicación para sus compañeros de seminario. Ajá. Entonces, ¿Nadie les entiende? Sí, hablan su lenguaje y temas teológicos, sino porque en el griego y wow, muy bien. Y todos terminan diciendo, wow, qué increíble. No entendí una palabra, pero wow. Lo he escuchado muchas veces. Dice, oye, ¿cómo habla ese expositor? ¿Te gustó? Sí, no le entendí nada, pero habló tan lindo. Tan bonito. ¿No? Sí. Entonces, yo creo que eso es ser irrelevante en el sentido de comunicación efectiva. Exacto. Ahora, van al otro lado y solamente se quedan con el mundo de hoy. Y es como que quiero ser relevante, entonces conozco el mundo de hoy y meto un versículo al final como para... Ajá, sí. ¿no? Y la predicación se trató de una exégesis de la película tanto, una exégesis de la serie tanto, o lo que tú quieras. Ahora, ¿cuál sería entonces el buen lado de este concepto de relevancia? Como quiero comunicar eficazmente la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha delegado, tengo que conocer no solo el mundo del contexto en el que fue escrito, sino el mundo nuestro hoy. Ajá. Y si uno va al libro de Hechos, tú ves eso. Sí. Por ejemplo, pienso en dos discursos. Esteban, Hechos capítulo 7, y Pablo, Hechos capítulo 17, ¿no? Esteban habla a un contexto judío. Quienes les están escuchando son judíos. Y lo que hace Esteban es una línea de tiempo increíble. Y es magistral, porque resume en 40 versículos, si no me equivoco, miles y miles de años de historia, de una manera, para terminar diciendo, o sea, es como que, miren, conozco lo que ustedes creen, sé lo que ustedes creen, miren, vamos a trazar una línea, pero llegó un momento en que no era conozco su cultura para, hey, qué bien, y dame tu like. Sígueme. Soy uno más. Claro, del bonche. No. Llegó un momento que ustedes dicen, bueno, todo esto termina en Jesús, el que ustedes crucificaron. Ajá. Y además le dice, terminan resistiendo siempre al Espíritu Santo. O sea, llegó un momento de confrontación donde la, entre comillas, relevancia cultural pasó a segundo plano, porque Esteban dijo, yo tengo un mensaje que lo tengo que decir, aunque esto no les guste lo que les tenga que decir. Al inicio, claro, todos seguramente muy identificados con lo que decía Esteban. Bueno, vamos a Hechos y Pablo hace exactamente lo mismo, ¿no? En Hechos 17 está contexto, esta palabra que nunca me sale,
Aerópago. Gracias, pastor. Está ahí. La colina de Marte. Ajá. Está en Atenas. Está con griegos, ¿no? Con filósofos. Él no repite lo que repitió Esteban. Él empieza a hablar, dice, veo que son religiosos, veo que ¿cómo se llama? Que ustedes son muy creyentes en esto. Cita poemas griegas. Ajá. Y es curioso porque dice, en él, ¿cómo es? En él estamos y nos movemos. Sí, el poema original está hablando de Zeus. Ajá. Y dice, no, entonces él lo cita, dice, sí, porque como ustedes dicen, o sea, en Dios nos movemos, somos y tenemos nuestro ser, ¿no? Y él lo usa como un gancho para hablar acerca de Jehová. Ahora, fíjate, sí, ahí está el punto, porque no debería haber repetido Pablo el discurso de Esteban. Se supone que esa es la manera. Esteban dejó un modelo de cómo tenemos que hacerlo. No, Pablo dijo, mira, yo quiero ser relevante para estas personas, y para llegar tengo que conocer su mundo. Para los griegos, hablar de resurrección era una estupidez. Si Pablo hubiese tomado el mal concepto de relevancia, no hubiese tocado el tema de resurrección. Pero él dijo, ok, digo todo esto para llegar al punto. El Dios que ustedes están ahí se llama Jesús ya vino, ese que ustedes estaban buscando, y Él resucitó. Y todo lo que pasó después. O sea, nunca en nombre de la, entre comillas, relevancia, se puede negociar el mensaje. Y creo que ahí es donde ese sería el verdadero concepto de relevancia. Conozco el mundo donde estoy, conozco mis oidores, conozco las personas que están escuchando mi mensaje, soy capaz de conocer su mundo, de encontrar ganchos, puntos de conexión, pero para poder presentarle a Cristo. Ajá. Ahora, jamás voy a decir, uy, es que si yo digo esto de Jesús, entonces ya pierdo toda relevancia. No, sí. Mejor hago algo. No digo nada y ya después lo voy a decir. Bueno, no. Y ahí está el tema de la relevancia que yo creo que es mito. Y es curioso lo que tú dices acerca de Hechos 17, versículo 32. Dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Y creo que, bueno, y después dice que algunos se unieron a él y creyeron. Y creo que siempre vas a tener esa respuesta. Claro. Algunos se van a burlar, otros se van a interesar y van a decir, ¿sabes qué? Quiero seguir escuchando. Y otros van a creer. Y creo que si esa respuesta, esas tres respuestas no están en cualquier discurso, yo creo que no le estás atinando. Porque si todos levantan el pulgar y dicen, sí, wow, espectacular, estamos contigo, quizás no desafiaste a la gente lo suficiente. A lo mejor tienes el don de evangelista y todo. Puede ser. Si todos, pulgar abajo, no te creen, te rechazan, te odian, quizás no estás hablando un mensaje que está conectando con ellos para hacerles pensar y para hacer que ellos busquen la verdad. En vez de ser el mensaje de Jesús, fue un mensaje contra ellos. Ajá. Sí, y eso muchas veces pasa. Es muy claro. O sea, me vuelvo contracultural. Ajá. Y creo que, a ver, vamos a tomar un paso para atrás. Lo correcto en cuanto a la relevancia es el tema de comunicación efectiva. Sí. Yo tengo que saber cómo ser relevante en el sentido de voy contigo con un mensaje y tengo que asegurarme que este mensaje sea hable a tu lenguaje cultural. Sí. Si bien yo te voy a desafiar, no voy a ir siempre con la cultura, pero comienzo ahí. Ajá. Para después desafiar. Exacto. Y ahí es donde empieza quizás, bueno, pero es que para tener comunicación efectiva tengo que ser conocido. Y establecemos eso como verdad y no sé hasta dónde eso es verdad. No, es que si no te conoce nadie, si no eres relevante en redes, nadie te va a escuchar. Entonces, comunicación efectiva parte por ser conocido. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y ahí es donde siento que de la buena relevancia se pasa a la mala relevancia que nos da este mito de si no existes en redes, si no tienes tu marca, si no hay no hay un desarrollo de una marca, pues no existes. Sí, y yo creo que eso es relevancia como plataforma, ¿no? El decir, yo mido mi relevancia con cuántos me siguen, claro, con cuántos llegan a mis eventos, con las invitaciones que tengo, con todo ese tipo de cosas, con cuán metido a la cultura estoy. Entonces, lo que sucede es de que para ir recibiendo más personas en mi plataforma,
Entonces tengo que ir dejando a un lado ciertos temas, Empiezo a negociar. ciertas cosas. Claro que sí. No te preocupes, esto quizás lo voy a hablar después, pero ahorita, para la gloria de Dios, estamos creciendo. Sí. ¿No? Entonces, todo va en esa dirección y es curioso, ¿no? Porque muchas veces estos pastores, entre comillas, relevantes, les invitan a programas de televisión y todo, y les hacen preguntas, siempre les hacen las mismas preguntas. Oye, ¿y qué onda con el aborto? ¿Y qué onda con el matrimonio gay? ¿Y tú estás de acuerdo? Ahora, yo he visto muchas diferentes respuestas y he tenido... ¿cómo lo digo? Yo he estado a favor, o sea, como alguien me lo pasa y dice, oye, ¿qué piensas de esto? Entonces, he estado de acuerdo y en desacuerdo. Desacuerdo con la forma de responder. Sí, y reconozco que es una situación difícil porque lo que digas vas a ofender a alguien, ¿no? Si no dices con capítulo y versículo. De hecho 17 que decías recién. O sea, si no dice con capítulo y versículo que es así, que es pecado y todo lo demás. No fuiste bíblico. No fuiste bíblico, no hablaste a la cultura. Si dices algo como para esquivar, entonces te vendiste, ¿no? Y después, o sea, sí, todos se ofenden. El problema con esto es de que yo cuando quiero tener cuidado con lo que digo, porque eso va a afectar mi plataforma. Y no lo estoy mirando de, mira, yo tengo este mensaje y tengo que buscar la forma de ser lo más efectivo posible. Ahí es donde está el problema. Y es una línea muy delgada, pero creo que uno tiene que ver, o sea, tiene que ver con cuál es la meta. Si la meta es, yo te quiero hablar de una forma tan precisa para que tú puedas entender una verdad eterna, que no cambia, que no se tiene que sujetar a tu relevancia, que no se tiene que sujetar a tu cultura. Pero voy a comenzar con tu cultura para apuntarte a esta verdad. Entonces eso yo creo que está bien. El problema es si yo digo, yo tengo que hablar a la cultura de una forma para que me acepten a mí, no mi mensaje. Claro, ahí viene el tema. O sea, al final, ¿viste 2 Corintios 4? Somos servidores de Dios. O sea, yo estoy en segundo plano. Acá, quien tiene que brillar es Cristo. Pero ahí es donde empieza quizás la línea tan delgada entre mensajero y mensaje. No, es que, ¿sabes qué? Para que el mensaje sea relevante, el mensajero debe ser relevante. Y yo ahí no estoy de acuerdo. O sea, y creo que no estoy de acuerdo en el sentido de, si Dios permite que por tu trabajo pastoral y el impacto que la iglesia está teniendo en la comunidad, te vuelves un referente alrededor de la comunidad. Porque yo creo que ese es el espíritu que está diciendo Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando habla de que nosotros brillamos como estrellas en el firmamento, manteniendo firme el hecho de que estamos en un mundo donde, brillamos para que la gente pueda ver, ¿no? Mateo capítulo 5, o sea, somos luz del mundo, somos sal del mundo, no estamos para escondernos. Entonces, cuando tenemos un impacto en la comunidad donde estamos, donde vecinos, oye, ustedes, yo he visto que hacen esto, tengo una situación, busco ayuda a través de ustedes, ¡wow! Fuiste conocido, entre comillas, pero fuiste conocido no para un mensaje, fuiste conocido por tu diario vivir, por tu forma de mostrar a Cristo. El tema es cuando yo coloco como requisito previo, tengo que desarrollar la marca, tengo que ser relevante en redes, tengo que existir para que mi mensaje pueda ser escuchado. Sí. Después de 3 meses el mensaje pasó a segundo plano. Sí. Y la máquina debe continuar. Y la cultura, así como te recibe, te mastica, te escupe. Totalmente. Y es curioso porque hoy en día lo que los consumidores quieren es autenticidad. Ahora hay un montón de logos, no sé si te has dado cuenta, que están saliendo como que su logo retro y están volviendo a lo que era antes. Por ejemplo, Pepsi hizo un cambio de logo hace como 5 años y gastaron $1 millón en cambiar su logo. Tengo el documento, es una... Hubiera cobrado menos, les digo. Sí. Mira, con 900,000... Se los hago. No hay problema. Pero ahora están volviendo a cambiarlo al mismo logo que tenían en los 90s. Porque dicen,
va de acuerdo con nuestra marca y nuestro legado, nuestra historia. Burger King también está cambiando su logo para hacer el mismo logo que tuvieron en los 90s. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Por qué será? Porque, ¿sabes qué? La gente, al valorar la autenticidad, lo que están diciendo es, esta cultura va a una velocidad tan rápida y cualquier persona que se quiere subir a este tren está, de cierta forma, como que se siente como que acaban de llegar. Y lo que ahora tiene valor son personas que dicen, no, yo he estado aquí desde siempre. Y es impresionante cómo los cristianos están dejando, no tengo las cifras, pero he escuchado de varios, de dejar a las iglesias evangélicas, digamos, relevantes para la iglesia católica, la iglesia anglicana. De una tradición de muchos años. Y la razón por la cual lo hacen es porque dicen, es que me encanta conectarme con una tradición, algo que tiene miles de años y no les importa nada mi opinión actual. Ellos, así como han estado, seguirán estando. Y eso para la gente hoy tiene un valor. ¿Y no sientes que quizás por ahí va? Cuando yo persigo la relevancia como un fin, a lo que sea, algún precio se paga en el camino. Y uno de esos precios tiene que ver con la autenticidad. No puedo ser auténtico porque tengo que ser relevante. No puedo. Mal uso este concepto de autenticidad para y vengan los flash. Pero no soy de carne y hueso. O sea, me visto de una manera X para ser relevante. Hablo de una manera. Surgió una moda donde de repente todos los predicadores hablaban de la misma forma. ¿De dónde lo aprendieron? Todos, no solo predicadores, líderes de alabanza, todos con la misma muletilla. ¿Por qué? Porque había que ser relevante. Todo, o sea, pero... ¿Cuál es la muletilla? Muchas. Se pierde tanto de predicadores, líderes de alabanza. O sea, con tal de relevancia, se pierde autenticidad, ¿no? Entonces es como que se visten de una manera, hablan de una manera, y uno está ahí y uno dice, bueno, ¿tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? ¿Qué busco? Porque vamos a ser honestos. O sea, quieras o no, a nosotros, como iglesia local, nos han dicho, pero es que ustedes buscan... ¿Qué buscamos? Sí, tenemos un nombre que quizás no es el típico nombre, no sé... Primera Iglesia Bautista. O Mahanaim, no qué sé yo, Peniel, que lo mejor el nombre bíblico, que decimos, pero eso no comunica algo. Una disculpa a todos los Mahanaim. No, ojo, y no está, a ver, no lo estamos criticando, sino que hemos sido criticados porque no tenemos un nombre bíblico. Ahora, creo que el nombre que tenemos sí comunica algo. Al menos te invita a pensar, ¿a qué se refiere con conexión y que sea vertical? Tengo un mensaje para darte. ¿Tienes 5 minutos? Claro, tengo un mensaje para poder darte. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Y muchos, hace unas semanas atrás, alguien me llamó, me dice, oye, venía de otro país, me gustaría tomar un café contigo, porque sé que tú eres pastor de una iglesia contemporánea. Y yo, ok, digo, pero ¿a qué se refiere una iglesia contemporánea? O sea, ¿cantamos música contemporánea? ¿Eso será? ¿Cantamos también himnos con arreglos distintos? ¿Porque no nos ponemos corbata, que somos contemporáneos o relevantes? Yo creo que nos vestimos normal para gente normal. ¿Viste? Los dos disfraces están mal, personalmente. Sí. Tanto el disfraz... ¿cómo se llama? Santificado de saco y corbata, como el disfraz relevante de ir vestido, casi disfrazado para ser relevante a la cultura. Ajá. Sí, y después, porque no me he visto así todos los días. Claro, y empezar a poner un código de vestimenta relevante. O sea, todos los que están en plataforma tienen que vestirse de esta manera para poder ser relevantes hoy. Sí. Ahí está. Entonces, los dos están mal. Sí, correcto. ¿No? Sí, y yo creo que hay este tema, porque es difícil. Atrae. Sí, claro. Seamos honestos. Obvio. Atrae el hecho de que tú hablas de una cierta forma y empieza a llegar gente. Tú empiezas a manejar cosas de una cierta forma y dices, oh, wow, estamos siendo efectivos. Pero yo creo que, así como dijimos, ¿no? O sea, hay una forma de ser relevante que tiene que ver con la efectividad, donde les apuntas al final a otra cosa
y otro que es simplemente ganar plataforma. Sí. Y cuando es plataforma, ahí es donde entra quizás lo peligroso, porque así lo mides. Pero así como mide, o sea, así como llega la gente, porque wow, no, esto es cool, esto es relevante, así se va. Sí. Porque no hay nada que les sostiene. No tiene sustancia. Entonces, yo creo que si ese es el deseo, si ese es una estrategia de crecimiento, no tenemos que ser relevantes para poder crecer. Ahí es donde sí digo, es un mito, es peligroso, Sí. porque lo que invita a las personas es a una cierta poca profundidad, donde no son desafiados, donde la gente habla su lenguaje no para después desafiarles, así como hizo Claro. Esteban o como hizo Pablo. Les habla su lenguaje para poder ganar un seguimiento. Y por eso las predicaciones o el material el contenido que generan en redes, por ejemplo, es un contenido súper, aparte de súper cool, que nunca incomoda. Ajá. Y que tiene miles de seguidores porque es súper neutro, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde se empieza a negociar. Se paga el precio de la mala relevancia o del mal concepto relevante. Ahora, volviendo al lado positivo, en el sentido de tener una comunicación efectiva, tiene que ver mucho con cómo nos planteamos ante la cultura de hoy. Creo que vivimos en el man del péndulo, donde ¿qué tengo que hacer con el mundo de hoy? ¿Denunciarlo? Hicimos la serie anterior a esta, La muerte de Dios, que buscamos tener una conversación para nosotros, hablo en primera persona, su servidor, abrir los ojos a que tenemos más ideas de lo que metidas en la cabeza de las que creemos. Sí. Pero va más allá de una denuncia por denuncia. No es algo contra cultura, sino esta es la cultura y va en contra de Cristo. O sea, porque ahí es donde empieza el problema. Hay un libro, se llama Cristo y la cultura, Richard Niebuhr, de los años, creo, 60, si no me equivoco. Él ha sido como no, fue antes, sí, años 50 por ahí. Él ha sido como el punto, su libro ha sido referente en cuanto a cómo debe ser el modelo en que se enfrenta Cristo y la cultura. Entonces él dice, la historia de la iglesia ha presentado más o menos 5 conceptos. El Cristo contra la cultura, o sea, está todo mal, denunciamos. Es el tipo con las pancartas que están en las universidades. Exactamente, este mundo está en contra de Cristo, exactamente. Pervertidos, todos van al infierno. El Cristo de la cultura, un poquito los gnósticos, los que decían, no, pero tenemos que ver a Cristo donde está y buscamos el Cristo de la cultura, ¿no? Entonces termino teniendo un Cristo culturizado según el contexto geográfico donde estoy, ¿no? Entonces ya no es el Cristo revelado, es el Cristo de la cultura. Después está el Cristo por encima de la cultura. O sea, es como que, no, ¿sabes qué? Aquí da lo mismo. Cristo está sobre todo y no me meto, simplemente predico un mensaje y nada más. El Cristo y la cultura como paradoja en el sentido de que están en una tensión constante y es cómo se ponen. Y él propone un quinto que es el Cristo el transformador de la cultura. Lo interesante es que cuando habla de Cristo como transformador de la cultura, presenta algunas ideas que con los años Carson hizo una revisión del libro muy propositiva y él habla, pone más pasajes bíblicos diciendo cómo es que Cristo transforma la cultura. Y es interesante porque, no sé, lo hablábamos antes de grabar, hoy por hoy uno dice, ¿cómo se presentó el rey cuando vino? Estamos estudiando Mateo, la iglesia, ¿no? Y Jesús vino y él dijo, esta es la cultura del reino. O sea, miró el mundo, dijo, ustedes así, pero miren, este es el reino que yo vengo a ofrecer. Y tenía ideas, no necesariamente, ¿cómo lo diría? Porque uno diría, contrarias o más profundas. Porque ahí en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Sí. O sea, no dijo está mal esto. Elevadas. Elevadas. Diría. O sea, él fue más arriba y más profundo. Uh-huh. Entonces, no es que fue contra lo que tenían en ese momento. Pero dijo, mira, hay algo más profundo y te quiero invitar a una cultura de un reino totalmente distinto. Sí. Entonces creo que ahí es donde uno tiene que pensar en cómo conocer la cultura donde estamos para decirle, ¿sabes qué? Cristo te dice eso que tú haces, está bien, pero hay algo más profundo todavía y más elevado, ¿no? Sí, y yo creo que ese tema de transformar a la cultura tiene que ver con llegar a la cultura, ajá,
entender profundamente la cultura, hablar el lenguaje de la cultura para poder invitarles a algo más profundo que la cultura. Totalmente. Y creo que si es así, porque... Y ese es el modelo de Hechos 17. El tipo que llegue con la pancarta, o el pastor que cada semana predica un sermón acerca de lo mal que está. Amigo, y no, porque el 31 de octubre de todos los años están las publicaciones de la mayoría, no digo la mayoría, pero un montón de cristianos. Yo no celebro Halloween. O sea, eso realmente es la manera en que mostramos a Cristo. O sea, ¿qué necesidad? Quizás da para un diálogo, da para sentarte a conversar. Y no estoy diciendo con eso que no hablemos de ese tema. Pero que toda la fecha ya es esperar la misma, ¿viste? El mismo eslogan, la misma calabaza, así, con una cosa roja y un... No sé, o sea... Deberíamos hacer un episodio acerca de eso. Sí, claro que sí, está interesante. Sí, la cosa es, ¿qué ganas? ¿Qué ganas? Exacto. ¿Qué muestra? ¿Te da una oportunidad para compartir el mensaje? ¿Te da una oportunidad para mostrar a Cristo? No, porque como iglesia no tenemos que callar. Estoy de acuerdo. No tenemos que callar. Entonces, cuando me pregunten, claro que voy a hablar. Y cuando tengo oportunidad de decir, pero lo que yo quiero es mostrar a Cristo. Claro. Y cuando muestro a Cristo, van a surgir preguntas y vamos a mostrar. Porque puede ser que quizás en esto de Cristo y la cultura, nosotros hemos creado una cultura cristianoide, donde lo que quiero entonces es cambiar la cultura por mi cultura cristianoide. Sí. Y Cristo brilla por su ausencia. O sea, pero por su ausencia. O sea, es mi cultura. Hay toda una crítica misionológica sobre muchos misioneros que dejaron su país y fueron con el mensaje del evangelio, pero fueron con su cultura también. Claro. Y terminaron imponiendo una cultura en otro lugar y era como que no. Es que si no lo haces así es pecado. ¿Pero dónde está en la Biblia? Pero es que así es. Entonces fue Biblia más mi cultura. Entonces, no es que fue transformada su cultura a Cristo, sino fue transformada su cultura a la cultura del misionero. Ajá. Entonces, hay una tensión interesante de cómo ver esto. Y creo que, vuelvo al punto que quizás partiste diciendo, la comunicación efectiva debe ser una meta para nosotros, como iglesias. Porque vivimos en un mundo donde las ideas cada vez son transformadas, donde el lenguaje está en constante cambio, donde decir algo que quizás hace 10 años significaba una cosa, hoy significa otra. Si tenemos el síndrome avestruz con la cabeza abajo, a mí no me importa lo que pasa en este mundo, tenemos un problema, porque no vamos a ser efectivos en comunicar el mensaje. Y para eso estamos, para hacer luz y sal, para poder ser referentes en un mundo cada vez más oscuro, ¿no? Entonces, pero cuidado, porque la línea de caerse del otro lado, tengo un artículo aquí, un poquito sarcástico, dice, ¿sí me da permiso para leerlo? Sí, claro. Dice, es un preaching.com, es un blog de ahí de predicadores, y dice, quiero dar una... usan mucha ironía, ¿no? En cuanto a cómo crecer para ser un pastor relevante y dejar de ser el pastor aburrido, ¿ok? Cómo dejar, hagas un tatuaje o una perforación, haga más referencias a las películas o series de moda que la Biblia. Inclusive dice, para ser relevante, la mala relevancia, ¿no? Mucha ironía en el artículo. Dice, trata de hablar de series que nadie conoce. ¿Viste? O sea, como si nadie conoció la serie, es como, wow, qué tipo más relevante. Y hace una exégesis de la serie y no de la Biblia, ¿no? Y cambia los nombres de todo lo que haces para que no tenga nada que pueda llevarte a pensar en Dios. Creo que ahí es donde se cae en la mala relevancia. Sí. ¿No? Sí, porque es una relevancia para no ofender. Es una relevancia que... para ser reconocido. Sí, y busca ser aplaudido por la cultura. Y el problema es que, mira, o sea, todas las iglesias que fueron buscando eso, si no han fracasado de una forma enorme y pública, pues están por hacerlo. Sí. Ahí, ya vimos la serie El Amplio Espectro y pasamos por todas las ciudades tristes. Sí, y es curioso, o sea, hay un pastor sumamente relevante que era el pastor de Hillsong en Nueva York. Acaba de sacar un documental donde él ahora está exponiendo todo lo malo que era Hillsong.
Y es como que... Claro, ahora que lo parte de la echaron, máquina. claro, O sea, fuiste parte, exactamente. Fuiste parte de la máquina, te masticó, beneficiaste. te escupió Ajá. y ahora quieres hablar en contra de esto. Ajá. Entonces, espérate. Me quiero mostrar auténtico. Sí, ¿no? O sea, ahí es donde sí tenemos que... Nunca debemos de ir en contra de esas verdades eternas para poder ser relevantes. Nunca deberíamos de callar la verdad para poder ser relevantes. Ahora, yo creo que sí hay que presentar la verdad de cierta forma. Ajá. ¿No? Hay que hablar, porque muchas veces cuando tú hablas de una cierta forma, todas las presuposiciones que tiene una cierta cultura, personas dentro de una cultura, hace que puedan cerrar la puerta así, ¡chuf!, inmediatamente. Ya no te escuchan más. Y creo que sí es importante poder hablar, poder tener una cierta plática, pero llega un punto donde sí tienes que entrar al tema. Es curioso, hay un hombre que tiene un programa que se llama Matt Walsh, y él tiene, creo que es un programa en línea muy popular, y le invitó creo que el centro de la cultura hoy en día, Joe Rogan, que tiene el podcast más popular. Y muy interesante todo lo que tenía que hablar. Habló acerca del aborto de una manera magistral. Y usando lógica, razonando y haciendo que a un Rogan reconociera así, no, el aborto es matar a un ser humano. Pero después el mismo Rogan empezó a hablar acerca del matrimonio gay. Dice, ¿pero qué piensas acerca del matrimonio gay? Y ahí es donde el tipo empezó a hablar acerca del gobierno, tratando de usar esa misma lógica y razonamiento, diciendo, no, pero el matrimonio es la única cosa que puede mantener a la población, porque eso crea la reproducción, si eso entre un hombre y una mujer. Entonces Rogan obviamente sacaba los argumentos en contra. Ajá. Sí, pero ¿y una pareja estéril? Que se debería de prohibir matrimonios, claro. Sí, o sea, el decidir no tener hijos, eso también debería ser ilegal. Y no, porque entonces trató de argumentar. Y como que yo quería que el tipo en algún momento dijera, es que esto es algo que fue instituido por Dios. Pero no quería llegar en esa dirección porque no iría con la cultura. Exacto. Donde yo puedo explicar todo con razón, con lógica, con si lo piensas así, si lo ves. Y es como que no, o sea, nosotros creemos en ciertas cosas porque Dios lo instituyó. Exacto. Y sí, hay que tomarlo por fe. No es algo que quizás podemos explicar al 100% con razón y lógica y todo. O sea, esa manera, como dice el apóstol Pablo, sabiduría humana. Ajá. No, hay un punto donde tienes que decir, mira, hay un aspecto que no vemos, hay un aspecto espiritual y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y por eso es una de las razones por la cual lo seguimos. Nunca la relevancia puede ser a expensas de la verdad. Y creo que el modelo de Pablo, que lo dijiste recién, brillante. Porque Pablo hizo eso, empezó a argumentar, habló, mira lo que ustedes creen en Hechos 17, pero no se quedó ahí. No, él usó eso, pero para mostrar a Cristo. Y cuando habló de la resurrección, otro estúpido más, dijeron. Ajá. Y se burlaron. Sí. O sea, él pagó el precio de lo que implica ser positivamente relevante. Sí. Voy a conocer tu cultura, voy a saber qué crees, pero para presentarte a Cristo. Y, oye, pero entonces tú crees en Dios. Sí. ¿Y tú es? Sí. Pero que si voy así, no me van a escuchar. Pero ahí está el precio. Sí, y es curioso, ¿no? En este podcast, tú ves cómo el tipo empieza o sea, pierde el rastro del argumento. Se va. Y Rogan lo pinta como un tipo ilógico. Porque sí, o sea, llega un punto donde la lógica humana tiene su límite. Claro. Y ahí es donde haces el brinco y dices, no, pero es que esto lo creemos porque creemos un Dios grande y este Dios quiere lo mejor para nosotros y esto es lo que instituyó, entonces vamos a tomarlo por fe. Ok, quizás no lo comparte todo el mundo, pero lo tienes que poner sobre la mesa. Hay que ponerlo. Tienes que ponerlo sobre la mesa. Y es honesto intelectualmente. Sí. Entonces, bueno, así creo que por hoy suficiente, hablando de mito de relevancia. Yo creo que sí. Y lo más relevante es poder tener un podcast. Sí. Si no, pues la verdad no. Si no tienes un podcast, estás perdido. Bueno, a ver, tenemos 2 minutos. Hemos hablado de esto y nos negamos, lo hemos contado muchas veces. Nos resistimos a la idea por lo mismo, porque podemos caernos del otro lado, de la mala relevancia.
De decir, ok, es el podcast por el podcast. Es un café con Alex y Marcelo. Los pastores, pastor por dos. Como somos dos pastores, entonces pastor por dos. Dijimos, no, eliminemos cualquier referencia a pastor, eliminemos cualquier referencia a Alex y Marcelo, busquemos un nombre que no tenga que ver con nosotros, aunque es nuestro podcast, es la realidad. Sí, y el nombre nace de, o sea, la relevancia en cuanto a comunicación efectiva. Porque nos dimos cuenta que habían conversaciones que estamos teniendo mucho. Nos ahogamos entre semana. Sí, y nos sentábamos y tenemos una conversación. Oye, ¿y qué hacemos con los niños? ¿Y cómo deberíamos de...? ¿Y qué onda con el matrimonio gay? ¿Y qué onda con este tema? Exacto. Entonces era como que... En Grupo Conexión quedaba muchas veces, oye, ¿podemos hablar de otro tema que no sea...? Porque y empezábamos a darnos cuenta que había una necesidad. Sí, entonces dijimos, mira, para ser efectivos, vamos a tener una conversación, pero lo vamos a hacer de una forma donde todos lo puedan escuchar, puedan dar su feedback, podemos entrar en este discurso, esta discusión, pero de una forma donde todos lo pueden tener. Pero, no tengamos que tener esas mismas conversaciones. Exacto. De manera individual. Pero he visto el otro lado de personas que... si no tienen un podcast, entonces es que si no, no existo. Y se vuelven esclavos de generar contenido. O sea, tienen que estar en Twitter todos los días. Son mínimo 5 Twitter. Mínimo, porque si no, no existes. Y tienes que hacer 1 o 2 videos por semana y lo tienes que poner y te tienen... Patreon es donde ¿cómo se llama? Te auspician y recibes apoyo. Son generadores de contenido, es su chamba. Pero ahí es donde va la línea delgada entre, bueno, ¿cuál va a ser tu chamba final? ¿Vas a trabajar como pastor de una iglesia? Hazlo. ¿Vamos a tener un espacio de una vez por semana? Bien. Pero de ahí sí que tenemos que generar contenido y tengo que estar todos los días en redes y tengo que hacer en vivo. Hay que hacer la plataforma, la marca, porque si no crecemos la marca, después viene el libro. Pero nadie va a comprar el libro si no tenemos la marca. Ahí es donde la línea es muy, muy delgada. Entonces, pero bueno, creo que es una linda conversación para decir cómo podemos ser más efectivos en mostrar a Cristo. Y si se trata de Él, pues adelante, ¿no? Así que bueno, nos vemos. Tenemos un mito más la próxima semana. Un par más, ¿no? Sí. Ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.